Bueno, entonces primeramente saludar a los que están viendo el video. Ya las personas que están conectadas, ya todos los saludé. Bueno, este, esta clase del día de hoy, lo que vamos a ver es la parte de naturaleza de la luz y vamos a empezar con algunas cuestiones básicas de óptica. Básicas, vamos a ver la ley de reflexión, la ley de refracción y la ley de reflexión total interna, que son los tres conceptos que corresponden a esta semana. Si nos da tiempo y si manejan bien esta parte, ¿verdad? Porque lo que ocupamos es geometría para arriba y para abajo. Entonces, podríamos empezar con la parte de óptica geométrica, que sería la parte de espejos y lentes. ¿Ok? Entonces, es un poco la idea general de trabajar la clase de hoy. Entonces voy a ir compartiendo. Y acá, bueno, voy abriendo el... ¿sí? Ok, aquí está entonces. Esta es la última presentación que tenemos, ¿verdad? Yo les había dicho a ustedes que las presentaciones yo las estaba separando en grandes grupos, ¿verdad? De temas afines. Entonces, esta vienen las semana 15 y 16, que serían los temas afines al respecto. Entonces, acá voy a poner, permítanme nada más poner la parte de participantes y la parte del chat. Y iniciamos. Bueno, acá tenemos entonces la parte de luz y óptica geométrica. Primero, ya vimos en la clase pasada que, ¿verdad? En esta presentación de ondas electromagnéticas, acá ya nosotros habíamos visto, voy a admitir a Santiago, habíamos visto básicamente el espectro electromagnético y entonces sabemos que a partir de los 400 nanómetros aproximadamente hasta unos 800, en algunos libros dice de 440 a 740 o 780, ¿verdad? Ahí va a depender un poco de la bibliografía que estemos utilizando. ¿Cuál es uno o cuál es otro? Bueno, nunca abrió esta presentación. Entonces, ya vamos a ver. Aquí, ondas electromagnéticas, porque quiero tomar, digamos, un par de conceptos de acá. Por cierto, ¿cómo les está yendo con la tarea? Ahí mientras abre esto. Profe, yo hasta, digamos, hoy pienso comenzarla. Es que no he podido. Ok. ¿Qué me dice esto? Que memoria insuficiente, no sé ni para qué. Ay. No sé qué le está pasando a esto. ¿Y los demás? ¿Ya vieron los ejercicios? ¿Pero usted hizo la tarea grupal? ¿Sí? Ah, sí, no, yo tampoco he tenido chance todavía de entregar, o sea, de hacerla. Ok. Sí, son dos ejercicios. Uno de
la parte de un poco así. La luz como tal va a tener, digamos, una forma particular de, o las ondas electromagnéticas como tal, tienen una forma muy particular de mezclarse, ¿verdad? O de comportarse en la naturaleza. Ahí por eso se le llaman que son, bueno, que cada onda o cada partícula individual se le conoce como un fotón. ¿Ok? Entonces, esos fotones básicamente es una onda o un encapsulado de onda que es la que se mueve a través del espacio-tiempo. Tiene una componente del campo eléctrico y una componente del campo magnético. Y gracias a esa... Continuar allá. Ok, entonces aquí estoy de vuelta. Y básicamente espero que ya ahora sí esto no... Ah, bueno. Presentación sigue dándome problemitas. Ah, bueno, ya, pero ya ahora sí. Ok, entonces ahí lo que les estaba hablando era que la luz como tal va a tener comportamientos tanto de onda como de partícula. Estos comportamientos corpusculares o comportamientos de partícula que presentan las ondas electromagnéticas o que presenta la luz como tal, eso se va a ver en el curso de Física General 4. Nosotros vamos a ver un poco la parte de ondas. ¿Ok? Entonces, como les estaba diciendo, antes de que tuviera ese problema como tal, es lo siguiente. ¿Ok? Cuando viene una onda electromagnética, nosotros por lo general vamos a representar esas ondas como si fueran rayos. ¿Ok? Entonces, aquí viene la onda electromagnética. Y aquí tenemos entonces dos interfaces o dos superficies diferentes que están una junto a la otra. ¿Ok? Por ejemplo, acá nosotros podemos decir que todo el azul, esto es aire o algún medio en el que se propague la onda electromagnética. ¿Me siguen? Y aquí podemos tener otro medio diferente. El medio puede ser gaseoso, puede ser líquido, puede ser sólido. Eso no importa, pero en sí vamos a tener entonces dos medios, dos superficies por las cuales están atravesando las ondas electromagnéticas. ¿Me siguen? Compañeros, compañeras. Sí, profe. Sí. Bueno, entonces acá, dependiendo de la forma que yo tenga acá en estos primeros átomos o en estas primeras partes que hay acá, yo voy a encontrar diferentes fenómenos que se pueden observar. Esos fenómenos son fenómenos de absorción, fenómenos de reflexión, fenómeno de refracción, fenómeno de polarización, un fenómeno, bueno, absorción, reflexión, refracción, difracción, polarización, ¿ok? Y no me acuerdo si hay algunos otros que en este momento, digamos, se me vayan de la mente. ¿Ok? Pero entonces ahí vamos a tener diferentes fenómenos.
Algunos de ellos, por ejemplo, la absorción de las ondas de luz, se pueden dar dentro de los átomos o dentro de los electrones que están orbitando, o se pueden dar en el núcleo del átomo, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Y todos esos fenómenos siempre están ocurriendo ahí. ¿Ok? De acuerdo a las rejillas, o si yo lo que tengo es una, ¿cómo es? Si la longitud de onda reacciona con la composición de los átomos, puedo tener fenómenos de difracción, ¿ok? Que es algo parecido a si yo pusiera dos rejillas y atravesara la luz por esas dos rejillas bastante finas. Entonces ahí básicamente veo las ondas y ahí yo puedo ver entonces un patrón de interferencia, ¿ok? Este, dentro de acá en algún, en alguna pantalla o algo por el estilo, ¿ok? Pero esos fenómenos nosotros para este curso de Física 2 no los vamos a trabajar. Nosotros solamente vamos a trabajar dos fenómenos en concreto. El fenómeno de la reflexión de la luz, ¿ok? No es que la luz tiene mucho cerebro y tiene que reflexionar mucho, sino la reflexión de la luz básicamente va a consistir en que viene un haz y este haz entonces se va a ver reflejado en las diferentes superficies que tenemos. Entre más polido, mejor va a ser. Y tenemos entonces el otro fenómeno, que es el fenómeno de la refracción. ¿Qué significa que la luz se refracta? Compañeros, compañeras. ¿Qué sería ese fenómeno de refracción de la luz? Ni idea. No estoy seguro como de la definición así, Ujú. pero si no me equivoco es cuando, digamos, que cuando la luz entra en contacto con la otra superficie, cambia su ángulo o sea, cambia su dirección. Entonces el ángulo de incidencia es diferente al ángulo que se genera después. Ok, por ahí está bien, pero ahí le falta un poquito de las cosas. En realidad, ustedes se acuerdan que nosotros, por eso era por lo que estaba abriendo el de ondas electromagnéticas, pero bueno, si no me quiso abrir, por algo será. Ustedes se acuerdan que nosotros habíamos visto que la velocidad de la luz o la velocidad de la onda electromagnética va a depender básicamente de 1 entre la raíz cuadrada de mu por epsilon. ¿Se acuerdan de esta parte? Compañeros, compañera. ¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Entonces, lo que vemos es que, por ejemplo, en el aire, estos dos son aproximadamente mu sub 0 o epsilon sub 0. ¿Ok? Mu sub 0 o epsilon sub 0. Entonces, como
como la luz va a viajar en línea recta, bueno, a menos de que curvamos, de que el espacio-tiempo se curve, que eso se ve un poquitito en física 4, pero digamos, eso en las físicas que ustedes van a llevar prácticamente no se va a ver la curvatura del espacio-tiempo. Pero si no tuviéramos esa curvatura espacio-tiempo, la luz se va a mover siempre en línea recta desde el infinito hasta el infinito. Siempre va a seguir en línea recta. ¿Ok? Cuando yo tengo el obstáculo, que en este caso sería el agua, por donde viene la luz, entonces acá básicamente una cantidad de esas partículas, como les dije, sufren varios fenómenos ahí. Uno de ellos es que la luz se refleja y el otro es que la luz se refracta. Esto de que se refracta en realidad es que la luz va a seguir buscando el camino más cercano para poder continuar en línea recta. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Que acá, entonces, acá la luz viaja a una velocidad, mientras que aquí la luz va a viajar a otra velocidad, porque son diferentes medios. Entonces, al tener diferentes medios para viajar, esta refracción va a hacer que el ángulo sea más pequeño o el ángulo sea más grande con respecto a la normal. Y eso es algo importantísimo. Acá todo lo que nosotros vayamos a medir o todo lo que nosotros vamos a hacer va a ser con respecto a esta recta que se conoce como la recta normal. ¿Ok? Compañeros, compañera. Entonces yo los ángulos, yo los mido a partir de la recta normal a la superficie. Entonces, si este entra con un ángulo θ1, ¿ok? La ley de la reflexión me va a decir que se va a ver reflejado esta cantidad de fotones se reflejan con el mismo ángulo de incidencia. O sea, este ángulo θ1 se le conoce como el ángulo de incidencia y este es el ángulo reflejado. ¿Está claro? Compañeros, compañera. Entonces, ¿cómo se le llamaría ese ángulo θ2? Este ángulo que está aquí. ¿Qué nombre esperarían ustedes que reciba? Ángulo de refracción, no. Ángulo de refracción o ángulo refractado. ¿Ok? Entonces, como eso tiene que ver con la velocidad con la que vaya, etcétera, etcétera, entonces aquí vamos a tener dos leyes. La ley de la reflexión me dice entonces que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Mientras que en la ley de la refracción nos dice que n incidente, okay, la constante de, esa es la constante de refracción, ¿verdad? Sería, por ejemplo, en este caso del aire, por el seno del ángulo incidente es igual a, voy a ponerle nada más N1 y es igual a N2,
que sería el índice de refracción del agua o del medio en el que se encuentre, por el seno del ángulo refractado. ¿Sí? Compañeros, compañera. Sí, profe, todo claro. Ok, eso es lo que se conoce como la ley de la reflexión. De la refracción. O la ley de Snell. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver una cosa. No sé. Ok. ¿Sí? ¿Qué le está pasando a esto? Sí. Creo que cerrando esa otra ya está funcionando un poco más. Ok, entonces, en la reflexión de la luz, vamos a ver, ¿por qué ustedes, si yo les dije que en dos medios se produce la reflexión de la luz, entonces, ¿por qué ustedes si se ven contra la pared no se ven reflejados? No se refleja su cara. O ustedes no se pueden peinar al fijarse contra una pared. ¿Por qué eso pasa? Compañeros, compañeras. ¿Por qué no se pueden ver reflejados ustedes si intentan verse contra una pared? Y por el material no, por el material de que está hecho. En realidad no tanto. Eso no depende del material. En realidad, la reflexión siempre va a ocurrir sin importar cuáles dos materiales yo tenga. Sí, Ok. entonces la reflexión ocurre en una camisa, ocurre en todo tipo de materiales. Tela, metal, plástico, lo que sea. Entonces, ¿por qué ustedes no se pueden ver? Eso sucede porque estamos en el segundo caso. Y es lo que se conoce como una reflexión difusa. ¿Qué significa acá? Digamos, si ustedes tienen una vela, no sé, como para tener algo así. ¿Ok? Y aquí está el fuego. Viene este haz de luz, viene, se refleja y se vuelve a poner acá. El del medio pasa lo mismo. Y aquí tengo entonces formada, o aquí usted está observando la vela que se está formando. ¿Cierto? Compañeros, compañera. Sí. Entonces, por eso, cuando yo tengo un objeto bastante pulido o un espejo, ¿verdad? Voy a tener lo que se conoce como la reflexión especular. Mientras que si yo agarro acá, digamos, y empiezo a ver cada uno de los haces que tengo, entonces, ¿qué va a pasar aquí?
Vean que aquí yo voy a reflejar y lo que se ve es esto. Por acá se va a ver, no, mentira. Acá lo que se está viendo es algo así. Este está llevando esta parte y este otro, digamos, es la parte de la vela. Entonces, ¿qué pasó con la figura que yo estaba viendo? Compañeros, compañera. Y ya no se puede apreciar, digamos. Ya no se puede apreciar nada. ¿Por qué? Porque cada haz de luz, aunque siempre se presente la reflexión, vamos a ver acá, si yo pongo acá, el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Eso con respecto a la normal que tengo ahí. Que en este caso la normal sería básicamente aquí. La normal sería acá. Por otro lado, la normal estaría acá. Entonces vean que de acuerdo a la superficie, si es una superficie sumamente rugosa, como en el caso de las paredes o algo así, entonces ahí se van a observar todas esas cuestiones. Sí, eso se llama entonces una reflexión difusa. ¿Quedó claro esto? En la reflexión de la luz. Pero claro, sí, profe. Sí, por eso es por lo que usted, digamos, en una cuestión que esté bien pulida, entonces sí se puede ver mucho mejor. ¿Ok? Ahora, la ley de reflexión es que el ángulo incidente es igual al ángulo reflejado, que fue lo que yo les dije. Y aquí, ay, ¿ve? ¿Qué le está pasando a esto? Ok. Entonces, eso es lo que sucede con la reflexión. Con la refracción, entonces, ya dijimos que tenemos el ángulo incidente, que sería este, y tenemos un ángulo refractado. Ok, y el índice de refracción de la luz está dado como la velocidad de la luz en el vacío dividido entre la velocidad de la onda en ese medio. Algunas veces este índice de refracción es función de la longitud de onda. Entonces el índice va a depender de la longitud de onda. Y gracias a esas cosas tenemos entonces lo que serían los arcoíris. Ahora bien, aquí rápidamente, si yo tengo que el índice de refracción del material A, o sea, el incidente, es más pequeño que el refractado, o sea, si viene de un índice pequeño a uno más grande, el ángulo se reduce. Por el contrario, si yo vengo de un ángulo grande hacia de un índice de refracción grande a un índice de refracción más pequeño, el ángulo se hará más grande. ¿Sí? Compañeros, compañera. Sí, profe.
Ok, eso va a jugar un papel fundamental cuando veamos lo que es la reflexión total interna. Bueno, ya son las 4. No sé si quieren ir al receso de una vez o... ¿Está bien? Sí. Entonces, voy a parar acá y nos vemos. Bueno, lo que les estaba diciendo entonces es que si el índice de refracción es más pequeño, el ángulo va a ser más grande. Eso gracias a la ley de la refracción, ¿verdad? Que es, o la ley de Snell, que nos dice que el índice de refracción 1, N1, por el sen de cita 1, es igual a N2 por el sen de cita 2. ¿Sí? Compañeros. Sí, profe. Ok. Ahí entonces. Ay, ¿qué le está pasando a esto? No sé, hoy está fatal. Fatal, fatal, fatal. Bueno, ahí entonces voy a hablarles un poquito de lo que sería la refracción o la refracción total interna. Perdón, la reflexión total interna. ¿Ok? Ahí, ¿qué se ve? En blanco, igual que lo que estoy viendo yo. Sí, se ve todo blanco. Ok. En realidad esta no debería estar en blanco. Pero bueno, cuando viene por acá, digamos, y yo tengo un índice de refracción, N1 más grande que el N2, habíamos dicho que entonces, si yo si yo llevo acá un haz de luz, acá con un cierto ángulo, voy a poner la normal por acá, aquí tengo la normal, entonces el ángulo que se va a formar con respecto a la normal va a ser más grande, ¿cierto? O sea, este ángulo es el incidente y este es el ángulo refractado. Como este va a ser más grande, si yo llego y genero entonces un haz de luz acá, más grande, el ángulo refractado va a ser más grande, ¿cierto? Por lo tanto, voy a llegar a tener un ángulo en específico que el ángulo de refracción va a ser de 90 grados exactamente. Entonces, este ángulo, cita 1, que haga que el ángulo refractado sea de 90 grados, a este se le conoce como el ángulo crítico. ¿Sí? Compañeros, Al de incidencia, profe. a este de incidencia
que haga que el refractado sea 90 grados, entonces se le conoce como el ángulo crítico. Ok, ok. ¿Por qué? Porque si yo hago un ángulo de incidencia mayor a ese, este no va a pasar, este no se va a ver observado en esta zona. ¿Ok? Entonces, como se devuelve al mismo medio donde salió, entonces vamos a decir que solamente vamos a tener lo que sería una reflexión. ¿Sí? El ángulo solamente se va a ver reflejado. No se va a observar nada del otro lado. Entonces aquí yo solamente estaría observando una reflexión. Y esto, entonces, con todos los ángulos, con todos estos ángulos de acá, que sean mayores al ángulo crítico, ¿ok? Voy a tener solamente reflexión. Por eso, este fenómeno se conoce como el fenómeno de reflexión total interna. ¿Está claro? Profe, yo tengo una duda, pero con los índices de refracción. Ajá. ¿Qué duda Es que sería? yo estaba viendo para el laboratorio que, por ejemplo, el índice de refracción del vacío es 1. Ajá. Eso, digamos, ¿cómo se estableció? ¿Por alguna convención o hay Es alguna que forma de calcularse o algo así? el índice de refracción está dado como la velocidad de la luz entre la velocidad en el medio. ¿Sí? Sí, ajá. Entonces, la velocidad de la luz en el vacío entre la velocidad de la luz en el medio. Entonces, en el vacío, ¿qué velocidad tiene? ¿Qué velocidad tiene en el vacío la luz? Sí, sí, ya lo vi. C. Entonces, n es 1. Ok, ok. Y por eso n siempre va a ser mayor o igual a 1. Nunca va a ser menor que 1. Sí. Ok, sí, gracias. Ok, esa era la duda, nada más. Sí, era solo eso, sí, nada más. Ok. Bueno, entonces, acá este fenómeno de reflexión total interna, en realidad ahora tiene muchísimas utilidades. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un cable y en el cable emito ondas? Pero todas esas ondas en el cable, acá, todas las ondas que van, solo tienen reflexión total interna. ¿Qué puedo hacer yo con eso? Yo puedo hacer diferentes cuestiones. Una de ellas es, por ejemplo, ¿verdad? Que si yo tengo acá algo, yo puedo agarrar montones o miles de tubitos, todos del mismo tamaño, pequeñitos, ¿sí? Igual esos pueden tener esos tubos, digamos, si yo los tengo siempre bien acomodados, yo los puedo torcer y los puedo tener algo así, ¿cierto? Compañeros. Entonces, si yo observo acá,
digamos, todos esos tubos aquí torcidos, yo puedo observar, digamos, si observo en este punto, yo puedo observar que tengo lo mismo que tengo acá. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, con eso, por ejemplo, yo puedo observar dentro del estómago de una persona, puedo observar en diferentes partes, ¿verdad? Puedo meter una manguerita muy delgadita, digamos, por la boca de una persona y observar cómo se observa en tiempo real el estómago de esa persona. Una, es- ¿cómo es que se llama? Un tipo de gastroscopía. ¿Lo ven? Y eso entonces, esos son los famosos tubos de fibra óptica, que actualmente se están utilizando en la parte de internet, se están utilizando también para espectroscopías o se pueden utilizar para un montón de cosas. ¿Ya? Entonces, si yo con ondas electromagnéticas genero señales, yo puedo llevar esas señales a través de cables y hacer que la señal no pierda, que en toda esa señal entonces no se pierda nada de información. Y esos son entonces las famosas fibras ópticas. Las fibras ópticas tienen la ventaja entonces de que funcionan como que funcionan de esta manera. ¿Sí? Con una reflexión total interna. Igual, digamos, si uno tiene una tubería en su casa, ¿verdad? Ustedes tienen la tubería, ustedes pueden meter un pequeño tubito a través de la tubería y observar, digamos, si aquí hay alguna, digamos, suciedad o exceso de suciedad o si está taponeada o lo que sea. Todo eso yo lo puedo observar entonces con una fibra óptica. No sé, ¿qué les parece esto? Compañeros, compañera. Ah, bueno, la compañera ya se fue. Ah, mira, ya está funcionando. Ok, entonces, bueno, aquí está el de reflexión. eh, la ley de reflexión. Y aquí tenemos entonces lo que se observa. También nosotros, gracias a ese fenómeno de refracción de la luz, aunque el objeto se encuentre acá, en este punto, nosotros vamos a ver el objeto por acá. Por eso es que, digamos, ir a pescar con una flecha o algo así, ¿verdad? O con una, ay, ¿cómo se les llaman esas? Compañeros, ¿Qué cosa, profe? para pescar, digamos que ¿Una uno pone caña? una lanza, no, una lanza aquí con un pico, que usted lo tira hacia los peces. Un arpón, profe. Un arpón, correcto, un arpón. Si ustedes van a pescar con un arpón o van a pescar con ¿cómo es que se llama? Con una flecha,
básicamente, ustedes estando aquí arriba, ¿verdad? Estando aquí arriba, ustedes van a ver el pez que está aquí. Cuando en realidad el pez se está moviendo acá. Entonces, al tirar el arpón, ustedes van a tirar el arpón aquí. Nunca le van a dar al pez. Sí. Compañeros, compañera. Ah, bueno, compañeros. Sí, profe. Ok, entonces, ¿qué son los ejercicios que van a hacer de esto de reflexión de la luz? Bueno, los ejercicios. Ah, bueno, aquí esto es importante. La frecuencia de la onda no cambia cuando usted pasa de un material a otro. Lo que cambia es la longitud de onda del material. Perdón, la longitud de onda de la onda, valga la redundancia, cuando está en el material o cuando está en otro lado. Eso para que lo tengan en cuenta. Y sí, bueno, este es el fenómeno de reflexión total interna, que aquí lo podemos ver con un haz de luz pasando de agua a aire. ¿Ok? Entonces, ¿qué ejercicios les van a pedir acá? De ahí encuentren los índices de refracción para ciertos ángulos. Encuentren ¿cómo es que se llama? Ángulos incidentes, ángulos reflejados, etcétera, etcétera. Si quieren, hagamos este ejercicio para ver cómo nos va. Si el ángulo incidente es de 60 grados, ¿cuál será el ángulo reflejado? Compañeros. El reflectado. El reflejado, Reflejado. perdón. Ujú, 60 igual. correcto. ¿Y el ángulo refractado? Se lo vamos a sacar con la ley de Snell. Entonces, 1,32 perdón, 1,33 por el sen de 60 es igual a 1,52 por el sen de cita B. Sí. Compañeros. Entonces, cita B va a ser igual a arco seno o sen a la menos 1. ¿De quién? De 1,33 por el sen de 60 entre 1,52. ¿Y eso cuánto le da ese ángulo? Si no estoy mal, da como 49,26. 49,26 grados. Tener cuidado nada más que la calculadora esté en grados y no en radianes. ¿Ok? Entonces ese es el ángulo refractado. ¿Cómo van este tipo de ejercicios? Ese está sencillo. Eso está sencillo. Y bueno. Imagino que después se complica. No, digamos, todos van a ser igual. Nada más que, bueno. Hoy no está funcionando esta presentación, que no sé.
Ahorita más bien los voy a dejar salir temprano para ver si reinicio la computadora o qué hago para ver eso, para ver en la otra clase. Bueno, hagamos un ejercicio acá. Bueno, ¿qué ejercicios han salido en exámenes o cosas así? Bueno, tengo un hexágono, o tengo un hectágono, o un octágono, o lo que sea. ¿Ok? Entonces viene acá. Viene un ángulo, viene un haz de luz acá, con un cierto ángulo. Y ese haz de luz pasa por acá y después sale. ¿Ok? Entonces, le pueden preguntar a usted, aquí a partir de la normal, voy a poner acá. Acá tengo este. Y por acá tengo entonces este otro triángulo. Este no lo voy a resolver como tal, pero lo que quiero es que tengan la idea. Entonces, si tengo un ángulo incidente, vean que aquí yo tengo un ángulo refractado. Aquí se me forma un triángulo y aquí tengo entonces otro ángulo incidente prima, porque es el que está incidiendo sobre esta orilla, y aquí tengo un ángulo refractado. ¿Sí? Compañero. Sí, profe. Entonces vean que en la parte de arriba, aquí se me forma un cuadrilátero. Estos dos ángulos son iguales. Y estos, a partir de estos dos, yo puedo sacar las cosas. Y como yo sé que la normal forma un ángulo de 90 con la superficie, entonces ahí yo puedo guiarme un poco. Entonces, a partir de ahí, yo puedo decir que N1, sen de cita 1, es igual a N2 por el sen de R, sen de cita R, y también sé que N2 por el sen de cita 1' es igual a N1 por el sen de cita R'. ¿Lo ven, compañeros? Profe, pero ahí le darían los índices de refracción o no. Se los pueden dar o les pueden preguntar por los índices de refracción o les pueden preguntar por algunas cosas. Pero no le pueden preguntar tanto índice como ángulo, o sea, no habría manera. Ahí le pueden preguntar dos cosas diferentes. ¿Ya? Ajá. Por ejemplo, acá, digamos, este es uno de los difíciles. Viene aquí un haz de luz. Ese haz de luz se refracta. Y aquí ocurre una reflexión total interna. O aquí tenemos el ángulo crítico. Sí. Entonces yo les digo, tengo un material desconocido
el cual entra con un ángulo, ¿verdad? Aquí tenemos la normal. Entonces, ese entra con un ángulo de 57 grados. Y este es un material de forma rectangular. Y sabemos que en el otro lado tenemos una reflexión, tenemos un ángulo crítico. Entonces, ¿cuál es el índice de refracción del material? ¿Cuánto vale este N? Si aquí tenemos, no sé, ¿qué le ponemos aquí? ¿Está sumergido en agua o o es aire? ¿Qué quieren que hagamos? Agua para ver qué tal. Ok, entonces está sumergido en el agua. El índice de refracción del agua es de 1,33. Entonces, ¿cuánto vale N? ¿Cómo harían ustedes este? Este, digamos, es de los difíciles. Entonces aquí yo voy a hacer lo siguiente. Este voy a llamarle cita 2 y este lo voy a llamar cita 1. ¿Te suena? Entonces yo sé que 1,33 por el CEN de 57 es igual a N por el CEN de cita 1. ¿Cierto? Y sé que para ese otro punto de acá, sé que cita 2, bueno, voy a escribirlo al revés. Yo sé que N por el CEN de cita 2 es igual a ¿qué? A 1,33, ¿verdad? Por el seno de 90. ¿Me siguen con esto? Sí, profe. ¿Qué más se les ocurre? Vean que cita 1 más cita 2, ¿cuánto vale? 90. 90. Entonces, cita 2, yo lo puedo ver como 90 menos cita 1. ¿Cierto? Para dejarlo en todo en términos de una sola constante. ¿Y cuánto da el seno de 90 menos cita 1? Eso es en realidad el coseno de cita 1. ¿Me siguen?
Compañeros. Sí, profe, todo bien. Entonces, si yo pongo a dividir esas dos fórmulas, vean que el n se me cancela. Y el n se me cancela. ¿Cierto? Entonces me queda que despejando, cita 1 es igual al arco tangente. ¿De quién? Del seno de 57. Entre el seno de 90, que es 1. ¿Me siguen? Compañeros. Sí, ¿no? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto les da cita 1? 39,99. 39,99. Entonces, yo puedo agarrar este valor y meterlo aquí. Y me queda despejando, voy a ponerlo aquí arriba, me queda entonces que n es igual a 1,33 por el seno de 57 entre el seno de 39,99. ¿Y cuánto le da entonces el índice de refracción? 1,74. ¿Creyeron que íbamos a llegarle a ese índice de refracción? Con la información que les di. Y no, yo al inicio no veía cómo. Por eso les dije, esto es de los difíciles. Ok, ¿cómo van viendo este tema? Está bonito, profe. ¿Está bonito? Sí, sí, está vacilón. Ok. No está tan complicado. No, no, eso, vean que son 3 formulitas las que tenemos. Entonces, bueno, ¿qué cosas les puedo preguntar yo? Bueno, ¿cuánto tiempo tardó el haz en venir por acá? ¿O cuál es la velocidad de la luz aquí? Entonces, para eso yo tengo que saber cuánto mide esta distancia. Entonces, yo sé que distancia entre tiempo es velocidad, etcétera, etcétera. Con eso puedo medir esta otra distancia, la hipotenusa, etcétera. ¿Y qué sabemos de ahí? Bueno, sabemos que la velocidad de la luz en este material va a ser igual a C entre N. Entonces, ¿cuánto me da la velocidad de la luz ahí? Tres por 10 a la 8 entre 1,74. Eso me da 1,72 por 10 a la 8. Sí. Compañeros. Sí, profe. Ujú. Entonces, digamos, ese es un poco el juego o los roles que tenemos al estar haciendo las cosas de esta manera.
Entonces, básicamente por ahí es por donde va. Acá, vamos a ver si ya quiere. Ok. No, no quieren, no quiere cargar esas otras. No sé qué le está pasando. Bueno, aquí tenemos, mira, yo buscando la presentación y aquí tenemos algunos ejemplos. Entonces, ve, viene aquí un rayo incidente. ¿Y aquí qué es el asunto? El rayo viene y ¿para dónde se dirige? Ese va a dirigirse exactamente en la misma dirección que venía. ¿Por qué? ¿Cuál es el ángulo incidente en este caso? En esta esquina. ¿Cuál es el ángulo incidente? Compañeros. Vea que el ángulo incidente sería de 0 grados. ¿Lo ven? Sí. Sí, porque el ángulo yo lo tengo que medir con respecto a la normal. Siempre. ¿Ok? Entonces, ese es el ángulo incidente y el ángulo refractado, entonces tiene que ser también de 0 grados. Porque el sen de 0 es 0 y la única forma que eso de 0 es que el ángulo refractado sea de 0 grados. ¿Me siguen? Sí. Sí. Ok. Entonces, bueno. No sé si tienen alguna otra duda o alguna otra cosa. De mi parte no, profe. Todo muy claro. Parte no. Ujú. Matías. No, por el momento no. Ok, perfecto. Entonces, si quieren, hoy mejor termino la clase un poco tempranito para que hagan ustedes ejercicios. Y ¿cómo es que se llama? También para ver si reinicio la compu antes de la otra clase porque vieron hoy que está fatal. Entonces, Sí. bueno, voy a despedirme de los que están viendo el video.